Gracias, Pastor Rodríguez. Nos da gusto ver varias caras nuevas, muchos amigos viejos, así como a mí, viejos amigos, no viejos de edad, ¿verdad? Hoy nos quedan muchas horas que bregar, gracias a Dios. Hemos estado hablando desde comienzos de año de las metas, de lo importante que es cambiar, y hemos ido insistiendo en que no es lo mismo hablar del cambio que cambiar. Que uno puede conocer la importancia del cambio, puede conocer la necesidad de cambiar, incluso puede saber en qué está fallando y por qué entonces se debe cambiar, pero uno no cambia hasta que cambia. Yogi Berra, que es especialista en ese tipo de lenguaje, él decía cosas como, una vez le preguntaron, Yogi Berra, ¿y por qué ya no te vemos en el restaurante? Es que eso se mantiene tan lleno que ahora nadie llega. Él decía unas cosas extrañas. Él decía, el juego no termina hasta que termina. Y efectivamente yo digo, nadie cambia hasta que cambia. Frecuentemente hablamos del cambio, pero no cambiamos. Y habíamos dicho al comienzo del año que para poder realmente cambiar nuestra manera de vivir, hay que enfocarnos en cambiar nuestra manera de hablar y nuestra manera de pensar. Si estos dos elementos, la manera en que hablamos y la manera en que pensamos, no cambian, difícilmente va a cambiar nuestra manera de vivir. Es decir, no podés vos, como decía Edgar, tener una actitud optimista hacia la vida si constantemente estás hablando mal de vos mismo. La palabra de Dios dice, lo que el impío teme, eso le sobrevendrá. Dios nos advierte del poder que tiene la palabra y de la importancia que hay que renovar, que hay en el renovar nuestra mente, el espíritu, nuestro entendimiento. Ahora vamos a compartir este temita que está para darle continuidad a lo que hemos ido hablando, de estas verdades que renuevan nuestro entendimiento y que hace que variemos la perspectiva de aquello que nosotros hemos creído que son verdad a nuestros ojos. Vamos a entrar, digamos, como señalando algunos aspectos que para mí es importante que lo vayamos compartiendo. El primer aspecto, cuando nosotros hablamos de renovar la mente, debemos entender qué cosa es la mente. La mente no es el cerebro es el órgano del entendimiento, de la razón. La mente es más que el cerebro. La mente son tus experiencias, la capacidad que tenés de hacer analogía, son los recuerdos incluso que tienen sentimientos, y hay una memoria afectiva viviendo en la persona. Por tanto, no solo es un conjunto de terminaciones neurológicas que actúan por impulso eléctrico. Ese es el funcionamiento fisiológico del cerebro. La mente es mucho más que el cerebro. La mente es incluso nuestros conceptos, es nuestros valores. La mente es todas nuestras fortalezas que adquirimos a lo largo de nuestra vida. Por tanto, cuando nosotros vamos a hablar de la mente, estamos hablando de una área del alma. El alma tiene tres partes, que es la razón, el asiento del intelecto, es la parte afectiva y la voluntad. Dios habla clarito, el hombre es trino. En 1 Tesalonicenses dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Dios habla de tres partes. Hay algunos psicólogos, por respeto, ¿verdad? Los psicólogos, aquí está René, Elvita y varios psicólogos del ministerio, que cuando estudian son entrenados para entender un aspecto del alma, que es la mente. Pero la mente, el alma es también, los sentimientos y el aspecto volitivo. Yo sé que adulterar es malo, y lo sabía también, que me escondía para hacerlo. O sea, nadie tiene que ir a decirme que es malo adulterar. Yo lo sabía, Edgar lo sabía. Sin embargo, a pesar de que nuestra razón comprendía que era malo el adulterio, nuestra voluntad se rendía a un deseo. Y ese deseo, que es la parte emocional, gobernaba nuestra voluntad, y al final, aunque nuestra razón entendiera que era malo, hacíamos lo que no convenía. De ahí que cuando vos ves el alma, estás viendo tres aspectos que se conjugan para que se materialice un hecho, para que se logre una meta, etc., ¿no? Por eso es importante entender que la mente, como órgano del alma, está creada para razonar y después para creer.
Creer es una función del Espíritu, una función de la fe que tiene que ver con la voluntad. Decido creer. Nosotros, por lo menos en el caso mío, yo decía, yo soy capaz de creer lo que soy capaz de comprender. Entonces, si alguien quería que yo fuese por decirlo, un aliado, un socio, un compañero en algo, explicando, convenceme. Si vos me explicás y vos me convencés, yo te sigo. Dios no nos pide eso. Dios les pide a sus discípulos que le creamos. Y la función de creer muchas veces, o en algunos casos, puede ser hasta ilógica. Me parece a mí que es ilógico pedirle a una persona que está herida, a una persona que ha sido engañada, que ha sido maltratada, que ha sido humillada, que ha sido engañada reiteradas veces, que vuelva a confiar, que vuelva a perdonar, que vuelva a abrir su corazón y decirle, volví a creer, aun cuando te puedes exponer a volver a ser herida. Es ilógico. La lógica te dice, si ya fui herida, ¿para qué me voy a exponer otra vez? Mejor me aparto. Dios dice que no es así, que a fuerza de creer, las personas van a cambiar. Y aquí actúa algo que se llama fe, que no necesariamente es la razón. Por eso cuando entendemos a la mente, es necesario también revisar si estas verdades que para nosotros por años no han sido, se contraponen con las verdades bíblicas de la palabra de Dios. Yo tengo que revisar en lo que creo. Yo pienso que el primer paso para aprender las verdades de Dios es desaprender las nuestras. Hay muchas verdades que están enclaustradas y vienen con nosotros desde niños. Yo le digo que yo tenía una abuelita, que yo la quiero mucho, ya está en la presencia de Dios, y era una abuelita que nos quería tanto que ella siempre nos guardaba comida. Entonces nosotros íbamos a almorzar a la casa de mi papá y de mi mamá, y como a la 1:30 nos íbamos donde mi abuela a dobletear. Entonces llegábamos donde mi abuela y llegábamos a comer. Y entonces estábamos comiendo bocaditos, pues, arrocitos, friolitos, carnita menuzada. Y ustedes saben que como chihuahua, no sé si a ustedes les pasa, pero uno se come primero los frijoles con arroz y va dejando la carne como el último bocado, porque es lo más rico. Y como estaba dejando de lo último, entonces llegaba mi abuela, me decía, présteme, y se me llevaba el plato. Y dije, ¿por qué, abuela, no he terminado? Es que el que come y guarda, come 2 veces. Y me quitaba la comida. Y me dejaba medio palo. Y nos fue entrenando como para que siempre guardara. ¿Cuánto tenés? ¿Cuánto vale? Yo te pongo, la primera vez que te engañan, es culpa del que te engañó. La segunda vez es culpa tuya, por ejemplo. Y de repente te comienzan a decir este tipo de cosas que vienen marcando tu vida. Por eso he escuchado un montón de gente que te dice, perdonar no puedo, olvidar jamás. Y dice aquel jamás con una gana, jamás, hasta que tiembla. Y se dan cuenta, no se dan cuenta que se están marcando. Por eso yo voy viendo si estas verdades que a mí me han enseñado a lo largo de mi vida se contraponen con la palabra de Dios. De entrada Dios nos pone un gran dilema. Y aquí es donde la fe se contrapone un poco temporalmente con la razón del hombre, porque después Dios se nos revela. Dios nos muestra nuestra incapacidad como seres humanos para comprender la profundidad, la grandeza, la anchura, la infinitud de su palabra. Dios dice que como seres humanos, con una mente como la nuestra, finita, limitada, no podemos entender sus verdades absolutas y eternas, infinitas, desde el punto de vista espiritual. Por eso en Isaías, el Señor nos dice una verdad para que no nos angustiemos. El Señor dice, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. De entrada nos está diciendo, mire, ustedes piensan de una manera que no es como yo pienso. Es más, tenemos unos dichos que se contraponen a la fe. Yo digo que la mula es negra porque tengo los pelos en la mano. Para eso no necesitas fe, necesitas conocimiento. Conozco que tengo los pelos negros de la mula, por eso pienso que es negra. A lo mejor la pintaron, ¿verdad? Pero más vale pájaro hermano que 100 volando. Es decir, confía en lo que tenés, no en lo que puedes tener. Y Dios dice que Él es un Dios de fe porque llama a las cosas que no son como si fuesen. Entonces cuando vos te das cuenta, Dios viene confrontando nuestra manera de pensar, porque nosotros estamos determinados por los hechos.
por lo que pasa en el mundo natural. Y entonces pareciera que el mundo natural, para nosotros, determina el mundo espiritual. El otro día me preguntaba una persona, ¿nos escucha Dios cuando oramos? Yo una vez le pregunté eso. Y le dije, Señor, a veces me siento incómodo, siento que estoy hablando con el aire. A veces uno se molesta. Y me fui y abrí la Biblia y puse el dedo, y cuando abrí los ojos me asusté y le comencé a decir que me perdonara y empecé a llorar, porque dice, cercano estoy a aquellos que me invocan, a los que me invocan de veras. Eso fue lo que me salió en la Biblia cuando puse el dedo con los ojos cerrados. Y ahí le volví a decir, Señor, nunca más vuelvo a decir, ¿me estás escuchando? Si hace que me oye. ¿Y por qué me preguntas eso? Es que a veces pido y no me dan lo que pido. A mí mi chaval me han pedido 50 cosas. Un día llegó mi hijo, papá, vengo a hablarte de hombre a hombre. Tenía como 9 años. Digo, ¿y eso, amor? ¿Qué querés? Que si me podés dar $100 a saber a dónde yo. Y lo estás loco. Me pedía 109 años. Te quiero hablar de hombre a hombre otro día, préstame 500 pesos, ¿te acordás? Chiquito, con 6, 7 años. Por cuéntelo y esa plática, somos como niños nosotros, pidiendo cosas que Dios no nos va a dar. Y Dios nos dice sí, nos dice no, nos dice más tarde, o simplemente a veces calla de amor por nosotros. Sofonías capítulo 2 dice, yo callaré de amor por ti. Hay veces que Dios se calla por amor a nosotros. Pero nunca en la palabra de Dios me he encontrado que diga que Dios no nos escucha. Por eso Dios nos recuerda que sus caminos no son tampoco nuestros caminos. Los hombres tenemos tendencia, estilo, forma, manera de hacer las cosas que no son la manera de Dios. Para Dios todo lo que hace está basado en la fe y el amor y tiene propósito santo. Lo que nosotros hacemos no es cierto. Me decía Carla, ¿verdad que tú estás casado? Y me dice, sí. Es que son difíciles relaciones interpersonales. Yo estoy seguro que tú estás pensando en tu marido. Es difícil. Es difícil. Realmente es difícil estar casado. Pucha, qué fácil es hacer una casa. En 3, 4, 5 meses hacer una buena casa. Andar con tu matrimonio en 5 meses. 30 años después todavía estamos arreglando cuentas con la negra. 31 años después, y me dice, bueno, Rosa, yo no sé, es que vos no me entendés. Y digo, me faltan 30 años más para ver si logro entender. Porque no es fácil las relaciones interpersonales. Increíble. Yo ayer estaba hablando con mi hija y decía a mi hija de su novio, ay papá, es que como dejado, no manda. Y le dice a una Rosa, pues ¿dónde te sale uno como tu papá? Que es mandón. Así es como yo lo quiero. Y yo digo, mira, parece que fuera hija de la Elvita. La Elvita quiere uno, pues la surnaguera. No está aquí la Jocelyn. Allá está la Jocelyn también, mira. Jorge, mira, Luis, es que Jorge es muy suave. Fíjate que me dice, Josita, ¿me puedes quitar el carro? Josita, por favor, quítame el carro, amor. Yo sí, voy tarde, amor. Quítame el carro. Fíjate qué sentido de urgencia el que tiene. En vez de decirme, quítame el carro, ¿cómo se cansa? Y mira, no entiendo a la mujer. Si yo le hablo así a mi mujer, se desmaya. Y me acusa. Y viene aquí y se para y dice, me gritó. La Dios le dice que ella necesita uno que la sornaguee. Es difícil, las relaciones interpersonales son difíciles. Y por eso es que Dios dice que los pensamientos de Él, las maneras de hacer las cosas, los caminos, no son los nuestros. Y nos pone un ejemplo. Así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos y mis pensamientos más altos que los de ustedes. Es imposible que nuestra fuerza peguemos un salto para alcanzar a Dios. Eso es lo que nos está diciendo. La religión de poco sirve. Un montón de ritos vacíos, cualquiera que sea la denominación. Hablamos con la libertad de decir que amamos a la Iglesia Católica, que amamos a la Iglesia Evangélica, que bendecimos a la Iglesia Evangélica, que bendecimos a la Iglesia Católica, pero un corazón lleno de religiosidad, sin Dios, no sirve para nada. No sirve para nada. Por eso es importantísimo entender que en nuestra fuerza no podemos nosotros acercarnos a Dios, que el abismo que nos separa entre Dios y el hombre, que es el pecado, lo único que lo libra es la sangre de Jesucristo. Es el sacrificio de Cristo. Y es a través de ese sacrificio que nosotros llegamos al Padre. Por eso es que Él dijo, nadie va al Padre si no es por mí.
Porque solo por medio de la justificación de Jesús llegamos al conocimiento de Dios y a la salvación plena. Estas son verdades que seguramente en la razón no te entiendes, no entiendes. De allí la importancia que nosotros vayamos poquito a poco, darle nomás avanzando y determinar algunas cosas. Por ejemplo, para conocer a Dios es necesario elevarnos un poquito del suelo, despegarnos de estas cosas terrenales. ¿Se acuerdan la palabra que dijimos la semana pasada? Poner la mira en las cosas del cielo, que aunque invisibles son eternas. Dios nos hace ese llamado. Si realmente nosotros anhelamos el cielo, pensemos en el cielo. Si realmente anhelamos el cielo, dediquémosle un poquito a meditar en las cosas del cielo, a vivir como Dios nos manda. La segunda cosa, aparte de pensar en el cielo, hombre, despegarnos de aquello que se nos ha enseñado por años y decirle: Dios, revelame tus verdades. Dios, vení a mi corazón y enseñame de nuevo. Es la única manera que nosotros pudiésemos acercarnos buscando la revelación del Espíritu para la verdad de Dios. Y 3, reaprender otra vez. El hombre está en un constante aprendizaje. Lo entendemos esto para las verdades de la calle, para las verdades del mundo, pero no lo entendemos para las verdades espirituales. Nosotros el otro día estaba leyendo y estaba más bien viendo un programa del Dr. Oz, y estaban presentando cuáles eran las legumbres, las verduras que tenían más antioxidantes y presentaban a la reina de los vegetales, betabel, que será la remolacha. Y la remolacha le recomienda a este hombre para bajar de peso y de entrada, ¿cómo es? Si está llena de azúcar. Y comenzó a explicar todo el proceso de cómo se quema el azúcar de la remolacha y por qué te ayuda a bajar de peso y por qué es tan rica en antioxidantes. Y comenzó a explicar una serie de cosas. Nos habían dicho por años que las células cerebrales no se pueden regenerar. Ahora están presentando que el omega 3 con una serie de cosas regenera la célula cerebral. Poquito a poco vamos aprendiendo, porque son más los secretos que nos presenta el universo que las verdades que conocemos. Y en esto lo vamos aprendiendo. Y de la verdad de Dios no queremos creer que todos los días Dios, a través de su misericordia, que son nuevas y eternas, nos habla y nos dice que aprendamos. El matrimonio no es fácil. Créanme que de alguna manera, yo no sé, ahora me sorprende con algunas cosas, si no en el día, pues en la semana, en el mes, yo creo que yo la sorprendo a ella. A veces son sorpresas agradables, otras serán desagradables, pero de todos modos, pues como la sal y la pimienta, amor, le dan sabor a la vida. Yo imagino que un matrimonio que solo vive bien debe ser medio aburrido también. A veces como que es necesario, yo no puedo poder saborear la felicidad si no tengo un poquito de sufrimiento. De la misma manera que no puedo juzgar lo bueno si no hay la existencia de lo malo. Por eso es que Dios ha permitido que exista lo malo, para tener un concepto de lo bueno a través de su palabra. De ahí que yo creo que si nosotros estas 3 cosas las ponemos en práctica, vamos a ir entendiendo que podemos ir cambiando, señalando como una gran condición que para transformar nuestra manera de vivir tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. No podemos cambiar nuestra manera de vivir, nuestra familia, nuestro matrimonio, si la guía del Espíritu Santo no está en nosotros. No podemos. Es decir, por más que una esposa diga: yo quiero que mi esposo cambie, por más que un esposo diga: yo quiero que mi esposa cambie, que el matrimonio cambie, si el poder del Espíritu Santo no se hace presente, lo que van a ver son cambios cosméticos. Mire, se lo digo y yo quisiera que se metieran en mi corazón, pero cuando estuvieron a punto de asesinarnos a nosotros y de exterminar a toda mi familia, y escuchar en medio de una balacera impresionante que estaban desbaratando mi casa, que habían matado al escolta, habían matado al chofer en mi casa, que estaban quemando el carro, oír un grito de Aura Rosa: salvate vos, que a vos te están buscando, yo no voy a entretener. Y ver que en medio de una balacera impresionante, donde habían trozos de riñones,
donde habían vísceras de fuera. No es a la hora de una cena romántica que estás comiendo en un lugar bonito y que tu esposa te toma de la mano y te dice: te voy a amar hasta que la muerte nos separe. Ahí cualquiera lo puede decir. Es debajo de una balacera tremenda que lo único que te dan ganas es librar tu pellejo. Y Ana Rosa me dijo: salvate vos. Y yo supe en lo más profundo de mi corazón que una persona así, con una actitud de esta naturaleza, no merecía ser traicionada. Y que yo no era tan perverso, yo no me conocía tan perverso como para engañar a una persona así. Yo dije: nunca más no vuelvo a engañar a Ana Rosa, nunca más. Y miren, anduve meses, yo lo digo delante de Dios, procurando esa fidelidad, pero Dios me enseñó una lección. Separados de Él no podemos hacer nada. Y Dios me dijo: tus fuerzas son como vos sos, son finitas, son limitadas. 18, 19, 20 meses, incluso una doctora que tenía una relación sexual conmigo, 2, 3 años viviendo conmigo, me preguntó un día si yo tenía algún padecimiento de disfunción eréctil, porque yo no decía: no salgo, no voy, y me llamaba y decía: no voy, no puedo ir. Y un día fui, comí y me dijo: ¿a dónde vamos a ir ahora? Hasta aquí nomás, que voy para el trabajo. Y me regresé porque yo no quería fallarle a la Ana Rosa. Y le dije: no vuelvo a salir con vos, y hasta aquí nomás llegamos. Yo estaba empecinado en serle fiel. Un día me fui a tomar un trago con unos primos, nos pusimos a cantar con un grupo musical, después nos pusimos a bailar, y bajo los efectos del alcohol. No es que me justifique, es que el diablo siempre usa algo para hacerte caer. La duda, la desconfianza, el resentimiento, la mentira que andas ocultando en el corazón, esa mentira que no confesás, esos pensamientos pecaminosos, los sueños impropios que llegan en la noche, cualquier cosa va a usar para hacerte caer. Y de repente, pum, me enredé con una mujer y me di cuenta que aquella promesa de fidelidad que le había hecho en 1993 a Ana Rosa, cuando se dieron estas circunstancias en Estelí, para nada me había servido. Por eso es importante entender que si nosotros no somos guiados por el Espíritu Santo, no vamos a vencer una batalla que siempre se está presentando en nosotros. Gálatas, en el capítulo, le puso 8 la luz marina, pero no tiene 8 capítulos. Gálatas tiene 6, ¿verdad? Ahí es capítulo 6. Entonces, en Gálatas 6, dice Dios que tenemos que andar por el Espíritu, porque Él nos advierte que dentro de nosotros se está librando todos los días una batalla feroz. ¿Sabes? La batalla que vos ves en los medios de comunicación: marido mata a una mujer, increíble, ahorcó a una mujer, o sea, vos estrangular con tus propias manos a una mujer, o sea, tenés que tener el alma miserable. Y si uno pensara, como piensa todo el mundo, decir: qué tipo más malo. Pero ahí te das cuenta vos qué es eso lo que está ocurriendo, una lucha feroz interna entre el espíritu y la carne. Cuando vos andás por la carne, terminás satisfaciendo los deseos de la carne. Cuando sos guiado por el Espíritu, lo dice la palabra de Dios, entonces vos estás produciendo para el Espíritu, porque siempre hay una lucha que se contrapone entre el Espíritu y la carne. Esta es una verdad que no entendemos, y cuando la queremos entender con la razón, ¿sabés qué es lo que pasa? Nos queremos justificar. Entonces es entre el Espíritu y la carne, entonces pareciera que no tengo responsabilidad. Si yo peco es porque el Espíritu me deja. Si yo peco, es más, han habido mujeres que nos han dicho: ¿y por qué Dios permitió que yo adulterara? No entiendo por qué Dios me dejó. Y le había advertido el Señor de distintas maneras que no lo hiciera. Ahí mismo en la Biblia se lo prohibió. Un día ella estaba hablando y abrió la Biblia y cuando iba a leer un versículo se quedó viendo, porque decía: ¿quién eres tú que enseñas a otro a no adulterar y tú adulteras? Capítulo 2 del libro de Romanos. Y lo leyó y la mujer se quedó callada y no quiso renunciar a su adulterio. Nosotros somos protagonistas también, somos agentes morales de nuestro cambio. Pero entonces nosotros lo que queremos es como racionalizar las verdades espirituales de Dios, y no se puede. Dios lo que está diciendo es que si no te rendís al Espíritu Santo, si no te rendís a Él, vos no vas a poder caminar en el Espíritu. Y aunque tengas los deseos de cambiar, en tu propia fuerza no lo vas a hacer. De ahí la importancia de rendirse a Dios. Por eso sin el Espíritu Santo ninguna verdad se puede revelar a nuestra vida. Leemos la palabra de Dios y nos suena hueca. Leemos la palabra de Dios y nos suena como algo pasado de moda. Mujeres,
Sométanse a sus maridos hasta que se retuerce la señora como concha en vinagre, como le decía eso. Ese señor, porque no conoce quién es mi marido. Marido, amen a su mujer. A mí me dijo uno, yo no sé, me dice, es más fácil llamar a una leona del zoológico. Vos no sabés cómo se expresan los esposos. No te imaginas. Una vez le digo, hombre, venga, hombre, tranquilo, le digo, siéntese como en tu casa. No, hermano, mi casa es un infierno, ni si mi mujer es la que baila con el diablo. Imagínate. Es que yo, ¿qué clase de señora más infernal será? O qué hombre más suelto de la lengua, ¿verdad? Pero de todas maneras yo te digo que si no está el Espíritu Santo en nuestras vidas, no se revela la palabra. Imagínate que una vez doña Corita, una mujer la despertó, le mandó a llamar, venga, atiéndame porque me voy a divorciar. La razón del divorcio era gravísima, el marido era flatulento y por flatulencia se iban a divorciar. Entonces vos ves que ahora por cualquier razón la gente se divorcia. No funciona el matrimonio, ya no nos entendemos. Una mujer me dijo a mí algo increíble, ¿sabe, hombre? Por más que queremos, no podemos porque somos tan diferentes. Y le digo yo, hasta ahora te das cuenta. Para empezar, vos sos mujer, no sabía, y él es hombre. Pues si somos distintos, y porque somos totalmente distintos, nos gustamos. ¿Vos crees que yo me hubiera casado con una mujer igualita a mí? No, hermano, nos matamos en la luna de miel. Gracias a Dios somos distintos. Pero siempre estás encontrando razones por las que nosotros argumentamos para no hacer verdad la verdad de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no hay esta revelación. Por eso si nosotros queremos vivir como familia felices, santas, honrando a Dios, miremos lo que dice Romanos 8:14. ¿Quiénes son hijos de Dios? Toditos somos hijos, no es cierto. En Romanos 8:14 dice, los hijos de Dios son aquellos guiados por el Espíritu Santo. Criaturas somos todos, hijos no. Ese cuento de la paternidad universal de Dios no es así. Dios dice que sus hijos son guiados por el Espíritu Santo. Y aquí es donde vamos a comenzar a entender la necesidad de que el Espíritu de Dios venga a tu vida. De lo contrario, siempre vamos a andar obrando de la manera que nosotros queremos, de la manera que a nosotros nos conviene. Por eso te encontramos con tantos matrimonios que a la hora que comenzás a hablar no se entiende. La mujer dice, decirle la verdad. Gloria era una de ellas y otra amiga. Es que yo necesito que me diga la verdad. Necesito que me diga la verdad. Y cuando el hombre le dijo la verdad, la mujer le dejó de hablar. Y se armó un bochinche que dilató cerca de 3 años. Quería la verdad, pero a veces no estamos preparados para recibir la verdad. Porque cuando vos recibís la verdad sin el Espíritu Santo, viene una herida muchísimo más grande que tu fuerza y que tu capacidad humana para perdonar. De ahí la importancia de estar pidiendo constantemente, Señor, ayúdame para vivir correctamente. Yo me pregunto, y vean, amigos, los que vienen por primera vez, fíjate algo. De los hombres viejos que estamos aquí, levanten la mano. Mire, yo siempre pregunto esto: ¿cuántos fuimos adúlteros en el pasado? Levanten la mano. A ver, de aquí, uno, de allá dos, que la cara no les ayuda mucho, pero en fin, y prácticamente casi todos. ¿Te das cuenta? Ahora, levanten la mano los que no quieren a su mujer aquí y no la querían en el pasado. Todas las queríamos, ¿te fijas? ¿A quién la levantó? ¿Vos no la querías? Si vos te das cuenta, nuestro amor es imperfecto, nuestro amor es limitado, es condicionado. Por eso, muchachos, cuando hablamos de este tema, tenemos que entenderlo desde el Espíritu, que aunque nosotros deseemos y anhelemos rectitud y santidad, no está en nosotros está el deseo de hacer el bien, pero no la capacidad para vivir una vida completamente frente a Dios, en rectitud, en integridad. Lo necesitamos a Él. De ahí la importancia de estar siempre pidiendo la presencia de Cristo, porque la santidad no solo es rechazar el pecado, es dejar que Cristo vive en nosotros. Es vivir como Cristo vivió, y eso sí nos cuesta, y eso sí es difícil.
porque requiere que nosotros vayamos menguando cada día. De ahí que yo decía que era importante mostrar nuestra incapacidad para que todos los días clamemos, pero en el nombre de Jesús se lo pido, todos los días clamar la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Miren lo que dice ahí en 1 Corintios 2:14. Dice que el hombre natural no entiende, no percibe las cosas que son del Espíritu. O sea, Carla, vos estás bien preparada para entender la fisiología del cuerpo. René y Elvita para entender la mente. Pero son como mecánicos reparando cuerpos. Pero no son hacedores ni de la mente ni del cuerpo. Las leyes las determina Dios. Cuando nosotros venimos con esta mente natural y carnal a las cosas de Cristo, no las entendemos. No las entendemos. Por ejemplo, le decimos a una señora: perdone usted a su esposo. Yo no soy Dios para perdonar. Que lo perdone Dios. Señora, miren lo que dice el Padre Nuestro. A ver, vamos a rezar: Padre Nuestro que estás en los cielos, y perdona a los que me ofenden. Diga: y perdono a mi esposo. Y perdono a mi esposo. Pues yo podía pasar de ahí. Y aunque la señora rezaba el Padre Nuestro, en su mente ella perdonaba a los que lo han ofendido en términos abstractos y generales. Pero al marido que se le había pegado, que tenía 2 años no hablarle, a eso no lo podía perdonar. Entonces, ¿cómo es que estamos viviendo la palabra de Dios? A ver, contame, Carlos. ¿Verdad que es difícil? Sí, es difícil. Nunca Dios dice que es fácil, ¿eh? ¿Ah? Es difícil. Es difícil. ¿Ah? Mira la María del Socorro con Carlito. La María del Socorro fue invitada a que viera al ministerio. ¿Y quién te invitó? Cuco. Cuco, ese degenerado de Cuco. Porque inmediatamente, ¿a qué se refirió? Al pasado de Cuco. El otro día el Cuco se pegó una llorada porque le dijo María del Socorro: el ángel que Dios usó fue Cuco. Y empezó a llorar Cuco. Por primera vez le decían ángel a alguien. Porque cuando nuestra mente cambia, también cambia la manera en que vemos a las personas. Le digo, aquí está Xochitl, mi sobrina. Veníamos como a las 9 de la noche, viajando de Estelí, ¿te acordás? Hacia Managua. Y venía mi mamá, venía mi esposa, venía una hija mía, mi sobrina y yo. En una camioneta grande, veníamos viajando. El papá de Xochitl, mi cuñado, adulteró y andaba con una amante. Y toda la familia está resentida, incluyendo mi mamá. Y le empiezo a decir a mi mamá: mamá, Moncho es una víctima. ¿Cómo va a ser una víctima? La víctima es esta que va aquí, me apuntaba mi hermana. Y entonces la Neico se sentía acuerpada. Sos el único que le da la razón a Moncho. Vos sos un machista. Y me cayeron encima. La negra iba a callar. Gracias a Dios. La negra iba a callar. Entonces, no, mire, la lucha no es contra carne y contra sangre. Mire, ¿sabes qué? Lo que estábamos viendo, lo que dice 1 Corintios 2. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, porque para él son como una locura. Vos estás loco. ¿Cómo Moncho va a ser la víctima? Él es el victimario. Ha golpeado a esta niña, ha golpeado a la esposa, se la está pegando, está destruyendo la familia, desbarató el trabajo, desbarató lo que tenía. Y me dio todita la razón. Y le digo: mamá, ¿sabes una cosa? Fíjense que el alma de Moncho está en peligro de muerte. Si nosotros no llegáramos a morir el día de hoy, si estamos en la gracia, nos vamos para el cielo. ¿Te acuerdas qué pasó en ese momento? Miren, como 2 o 3 minutos de esta conversación, de repente, un vehículo a 20 metros encendió las luces y veníamos a chocar de frente, ¿no? Porque se le habían ido las luces al vehículo, no se habían detenido. Y por venir reparando las luces, el hombre que venía conduciendo el otro carro se venía haciendo a un lado, iba corriendo en el carril en el que yo venía. Brequeamos, nos salimos de la carretera, se derrapó el vehículo, fuimos a caer allá abajo. Gracias a Dios no nos pasó absolutamente nada. Y le dije: ¿entienden lo que les digo ahora? Si nos hubiésemos muerto, nosotros nos vamos a los brazos de Jesucristo. Si tu papá se muere hoy, dígale a Xochitl, se va para el infierno, rece por su papá, ore por su papá, y entienda que tengo un gravísimo peligro de muerte y que es víctima de la estratagema del diablo. Pero para poder verlo con otros ojos diferentes, te debe cambiar tu manera de pensar, tu manera de ver las cosas. Y eso te hace que cambies tu manera de percibir el mundo espiritual y el mundo natural. Porque también estás siendo víctima de un engaño.
y te volvés más compasivo con la gente en lugar de andarlo juzgando. Por eso es que dice que el hombre, que no puedes entenderlo, porque las cosas del espíritu han de discernirte, han de entenderte espiritualmente. ¿Vos querés entender las razones del adulterio? No podés. No podés. ¿Cómo es posible? A mí me decía, no vino hoy la Marte Cuco. Aramínica. Yo no sé qué quiere decir esa palabra todavía, ¿verdad? Pero me imagino. ¿Cómo es posible que ese hombre ande con esa quería? Si esa mujer es espantosa con todas las letras en mayúscula. Si no es un asunto de ser espantosa. El Vita dijo que Edgar recogió cualquier china de la vieja que se le ponía por enfrente. El trendiaseo le decían a Edgar. Cualquier basura vieja la recogía. Sin embargo, no te pongas rojo, negro, que no te luce. Sin embargo, al Elvita le decía, te engordaste, te estás engordando. Mira, no te estás arreglando. Sí, quería mantenerla como Barbie, pero él andaba con una que parecían Barbie, ella guarda, sí, mira. Ahí no había problema. Entonces quería que fuera íntegra, quería que fuera recta, pero era un sinvergüenza, torcido. Y pongo al negro como mal ejemplo, pero cualquiera de nosotros también calza a la perfección. Y algunos hacen más mérito, como por ejemplo mi amigo Carlito y mi amigo Adonis, que nosotros le quedamos chiquitos a ellos dos. Entonces, si vos ves, no podés entender las cosas del espíritu con una mente racionalista que viene a juzgar de estándares morales sociológicos. No podés hacerlo. No podés hacerlo. De ahí, por eso, Carlos, la importancia de estar pidiendo al Espíritu Santo, revelame esto. Señor, ¿qué pasa en nuestra familia? ¿Qué está ocurriendo con mi esposo? ¿Qué debo hacer? Es la única manera de tener una vida victoriosa. Y al final, Dios nos dice que con esa actitud logramos tener al final la mente de Cristo. Muchachos, por favor, hoy que vayan a su casa, lean esta cita. Para mí esta es una de las promesas más grandes que Dios le da al ser humano después de su salvación y su sangre. Después de que Jesús le diga, vas a vivir conmigo y mi Espíritu Santo va a morar con vos. Después de decirte que vas a tener la mente de Dios viviendo con vos. Es algo impresionante, pero solo es a través de esa comunión con el Señor. Vamos ahora a señalar, digamos, dos aspectos para entrar a 2 o 3 puntitos que quiero resaltar. El humanismo secular, que exacerba, que exalta la razón, que menosprecia al ser espiritual y nos separa de Dios, no conduce a nada más que a la separación de Dios. Cuando vos tenés razones humanas, seculares, y sos un hombre racionalista, antropocentristas, y pensás que el centro del universo sos vos mismo, estás equivocado. Yo puse 2 versículos que a mí, de manera personal, han impactado en mi vida. Fueron las cosas que más me han conmovido. Dios dice que habiéndole conocido a Él, nosotros no lo glorificamos ni le dimos gracias, sino que nos envanecimos en nuestro razonamiento. Y el corazón necio de nosotros quedó entenebrecido. Y afirmando ser sabios, nos volvimos necios. Porque nosotros queremos equiparar nuestra razón a las verdades de Dios. Queremos equiparar nuestros argumentos a las verdades de Dios. Y finalmente dice que cuando nosotros no tenemos en cuenta a Dios, Dios, que respeta nuestra voluntad, nos entrega una mente que está reprobada, atestada de cosas depravadas para hacer cosas que no convienen. Ese es el fruto de tener una mente separada de Dios. Las consecuencias de no tener a Dios en nuestro corazón. Vivimos como nos da la gana. Dice mi mamá que hay gente que tan seria que dice, esta mula es mi macho aunque tenga un par de cachos. Así son. Así son. Por eso Dios nos advierte que cuando hacemos estas cosas nos estamos separando de Dios. Y cuando nos extraviamos de Dios, el camino se tuerce. Voy a hacer, dale Luma. Yo digo que las buenas gentes no van al cielo. Por ejemplo, esta verdad nos ha quebrado la vida. Todo el tiempo hemos pensado, él es bien bueno, ese hombre es tan bueno, va para el cielo. Hay gente que es tan buena que no necesitan a Jesús, fíjate. Se murió de balde Jesucristo para ellos. Yo recuerdo y les compartí una plática con un amigo una vez en España que me dijo, contame, aquí tenemos tiempo para hablar, hablemos a calzón quitado. ¿De qué?
¿Por qué andas en esas cosas de Dios vos? ¿Y por qué das testimonio? Dicen que son horribles tus testimonios, que hablas chanchadas de vos mismo. Yo realmente no me miraba tan cochino, pero él sí me vio así. Y cuando le compartí mi testimonio me dice, ya entiendo, realmente vos necesitas de Dios. Me dice, pero yo, ¿sí? ¿Qué? Yo no tomo, no he robado, no he matado, una vez se la pegué a mi mujer y me dio pánico y nunca más se la volví a pegar. Y mirá, ese brother era tan bueno que Jesús se murió de pánico. Él con todo y zapato va para el cielo. Es tan arrogante. O sea, el abueliti es tan grave que nos separa de Dios. Mirá cómo los razonamientos de los hombres nos alejan de Dios. Nos esforzamos para parecer como buenos, cuando a Dios no lo conquistamos con eso. A Dios no lo conquista nuestras obras, lo conquista nuestra fe. Ahora, entender esta verdad nos cuesta. ¿Cómo es eso? Entonces, ¿qué? ¿Los malos son los que van al cielo? No. Hoy que estaba preparando esta charla en la tarde, me fui a releer Efesios. Y en Efesios 2, del 5 al 10, hay una verdad espiritual poderosa que dice que Cristo nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados. O sea, cuando todito lo que estamos aquí estamos metidos en la inmundicia en la que andábamos. Aquí, con todo respeto, hay señores que tuvieron relaciones prematrimoniales. Eso se llama fornicación. Y aunque nos hubiésemos casado con nuestras esposas, fornicamos. Y para Dios, el que peca es digno de muerte, porque la paga del pecado es la muerte, dice Romanos 6:23. Pues Dios dice que cuando estábamos llenos de pecado, Él nos dio vida, porque la gracia de Dios nos ha salvado. No son nuestras buenas obras, es la gracia de Dios. Al final, en el versículo 9, dice que la gracia de Dios, y por la medio de la fe somos salvos, y no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es el resultado de las obras, para que nadie se vanagloríe, porque nosotros somos hechura de Dios, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras. Somos salvos por medio de la fe en Cristo para hacer buenas obras. De otra manera, crees en Dios, sí, que se te note, cambiar. Pero no porque haya buenas obras yo voy a ir al cielo. Yo conozco ateos buenas personas. Conozco el esposo de una magistrada aquí de Nicaragua, de un poder del Estado, que es ateo confeso. Ese hombre es íntegro, no bebe, no roba, nunca se le ha pegado a su mujer, y yo le creo. Es una tremenda persona y no cree en Dios. Ese no va a ir al cielo. Se le ha predicado a Jesucristo y lo desprecia. ¿Quién es ese? No necesito que nadie se muera por mí para, si acaso, asistir al cielo y llegar al cielo. Me basta mi propia fuerza. ¿De qué sí? Si en medio de todo lo bueno que es, la arrogancia lo consume y desprecia a Jesucristo, que es el don por excelencia más hermoso que Dios nos ha regalado junto al Espíritu Santo. De manera que entender estas verdades no es con la mente de nosotros que la vamos a poder apropiar, es pidiéndole a Dios otra vez que su Espíritu Santo nos capacite. De allí que también entender, esta es la introducción, ahora vamos a entrar a la charla, que por eso le puse esta introducción que lleva a buscar la esencia de la verdad, porque ahora voy a plantearles 4 verdades del matrimonio y van a ver que no es tan fácil entenderla. Dale. Por ejemplo, una de ellas, el arrepentimiento y el perdón continuo. Señora, levanten las manos las que han sido heridas aquí por su marido, por favor, quiero verla. Ajá, 1, 2, vos también eres. Ajá, todita. Levanten las manos las que no ha sido herida por su marido, por favor. Ven. Levanten las manos las que hay que tirar la toalla e irse y cambiar a su marido por otro. Gracias a Dios que no hay aquí, fíjate. Mira, si vos te das cuenta, mira, Carla, es difícil. Las relaciones interpersonales son difíciles. El matrimonio no es cosa fácil. Por eso Dios dice que esto es para valientes, es para esforzados. ¿Quiere entrar al reino de los cielos, Luisito? Esfuércese. El camino que lleva a la perdición es como la carretera Masaya, dice que es bien ancho, pero que la puerta que conduce a la salvación es bien estrecha. Allí entran los varones, ¿oíste? El casarse no es para majadero. Me gusta lo que dice Lázaro. Lázaro dice que para ser feliz una mujer requerir de un buen hombre.
para hacer infeliz a una mujer, cualquier desgraciado es apto. Y eso es cierto. Eso es cierto. Este tema de que el matrimonio es un pacto de arrepentimiento y perdón, nos han llamado a nosotros para cuestionarlo. Ustedes con eso que están enseñando quieren tener sojuzgadas a las mujeres. Y gracias que yo inventé la Biblia, que voy a pelearse con Dios, Señor. Y que Dios me la bendiga yo y lea. ¿Y a dónde está eso? Primera de Pedro capítulo 3, Efesios capítulo 5, versículos del 21 al 26. Va, lea. Voy a leerlo, después te llamo. Me colgó, la estoy esperando, no me llamaba la señora. Pues estaba molestísima la señora. Me imagino que el marido debe ser un nefasto. Y entonces quería pelear con nosotros. Hay gente que te llama, aló, en el programa. ¿Cuánto te pagan a vos para que estés hablando de esto que te Paco? Menos mal que se le echó de que estaba picadito el hombre, pues entonces borracho no se vale. En la vida pues, hay gente que se molesta porque no entienden esta verdad. Este es un mandato de Dios. Ya, brother, levántenme la mano a la señora que han sido heridas más de una vez. Levanten la mano. Otra vez todita. Levanten la mano las esposas que están dispuestas a perdonar otra vez. Levanten la mano. Casi la mayoría, pues hay algunas que te quedan con el brazo cruzado. Ten cuidado, Luis. Orar por tu mujer, por la Lorena. Parece que anda ahí con ganas de pelear. Ponerle la mano. No vaya a ser. Entonces, si vos te das cuenta, es irracional que le estés pidiendo a alguien que está herido que vuelva a perdonar. Es irracional que le estés pidiendo a alguien que está desconfiando que vuelva a confiar. Gloria María, un día vamos a necesitar de tu testimonio. Que vos aquí le contés a las mujeres lo difícil que fue para vos perdonar. Cómo la Gloria se manchó primero la piel y se llenó de manchas por el tema del perdón. Perdió peso, le vino problemas estomacales serios, o hubieran enfermedades físicas en el cuerpo de Gloria. Vimos a doña Gloria destruida y volvió a confiar y volvió a ser traicionada y volvió a confiar, porque ese es un mandato de Dios. Vos no tenés que estar razonando estas cosas. No habrá otra manera de hacerlo. Yo no sé, pero ¿sabes? Yo necesito que cuando yo le encabo, yo necesito que mi esposa me perdone. Eso sí te lo puedo asegurar. Y por eso me doy cuenta que la gracia del perdón cubre multitud de pecados. Porque la expresión del amor sublime de una persona herida se expresa en el perdón. Mira qué cosa más maravillosa es cuando vos estás de verdad, Alan, arrepentido de corazón y se te otorga el perdón que andas buscando. Esa es la manera de Dios. A nosotros no nos cabe en la mente. Bueno, esta es una verdad para ponerla en práctica en el matrimonio. ¿Cuántos matrimonios están resentidos y trabados? ¿Cuántos matrimonios están paralizados? Porque esta verdad no ha sido revelada a su corazón. Estas continuas heridas requieren de continuas curas, de continuo bálsamo, requieren de una sanidad continua. Miren lo que dice Lucas. A mí me gusta en el capítulo 17 de Lucas cómo lo plantea. Le dice que si tengan cuidado, si tu hermano pega contra ti, reprendelo. Me encanta esto. Señora, no quiere decir que yo llegue, pero dame amor, te perdono. Decime cómo está tu corazón. Decime lo que te ha dolido. Como alguien me dijera, son un degenerado. Está bien que se lo digan. Está bien que se lo digan. Porque lo que el hombre siembra, cosecha. Si la señora puede decirnos, o el señor puede decirle a la esposa cómo se siente. Mira, René, yo quisiera compartir lo que vos me dijiste a mí. ¿Te acordás cuando lo del adulterio de tu esposa? ¿Qué es lo que sentía tu corazón, René? ¿Ah? Un hueco. Me decía René, Luis, no puedo respirar. Siento como que si me pegaron un tanquetazo en el corazón. Tengo un hueco, Luis, tengo un hueco. Yo me recuerdo que estábamos comiendo en este restaurante ahí por Carretera Masaya, el Oasis, y fuimos a comer y René se quebrantaba y lloraba. Y me decía, tengo un hueco en el corazón. Y yo decía, René, perdona. Porque lo único que te puede sanar ese hueco en el corazón es el amor de Dios. Si vos perdonás. Perdonar, René. Ahí está esa pareja que es testimonio del amor de Jesucristo aquí en el ministerio. Y de que una pareja, a pesar del adulterio de la esposa y del esposo,
pueden vivir una vida feliz y honrosa que glorifica a Dios. Se puede. Si peca, reprenderlo. Y si se arrepiente, perdonarlo. Pareciera que fue una vez. Pero Dios, que nos conoce, nos dejó lo que sigue. Y si un solo día peca 7 veces contra ti y 7 veces vuelve a ti el mismo día y te dice, me arrepiento, perdónalo. ¿Tú crees que Dios es bobo? Es que Dios no sabe que ese tipo a lo mejor no se ha arrepentido. Dios no sabe lo que nos está diciendo. No entiende el corazón del ser humano, el que nos hizo a nosotros. Nos cuesta aquí, miren, entender. Nos cuesta. Pero Dios dice que si no hay ese pacto, Carlita, entre vos y el doctor Yankel, de estar me arrepiento y te perdono, me arrepiento y te perdono continuamente, tarde o temprano las heridas de tu corazón van a salir expresadas en conflicto, en cansancio. Ya no, hasta aquí nomás llegué y quiero la toalla. Tarde o temprano. Y eso es una experiencia que hemos vivido con Aura Rosa. Si alguien aquí ve que su esposa le ha hecho algo y se lo guarda, hoy hablaba con Daira y le decía eso. El veneno que el otro produce, si yo no soy capaz de perdonar, tarde o temprano, también a mí me va a envenenar con resentimiento, con amargura, con rencor, con ira, y me incapacita para perdonar. Por eso Dios dice que este es el remedio. Este es el mandato. El que perdona es amado por Dios. El que se aprovecha de ellos, se llena de enemistad con Dios, déjenlo. Dios va a tratar con ellos. Esta es una verdad espiritual para nuestras vidas. Hay otra más. Este de Lucas es lindísimo. Después me la recordás que la voy a usar. Vámonos a otra verdad más que constantemente estamos viendo la necesidad de perdonar. El matrimonio requiere compromiso y requiere sacrificio. Esta es una verdad que nos cambia. Sin ese sacrificio y sin compromiso no avanza una pareja. Es difícil que alguien que no se compromete de veras en la relación haga caminar a la pareja. ¿Sabes cuál es la verdad? Que cuando yo me enfoco en las necesidades de Aura Rosa y las nutro, Aura está más feliz. Cuando Aura se enfoca en mis necesidades y las nutre, yo soy más feliz. Pero no soy más feliz, yo crezco como persona. A mí Aura me ha dado seguridad. Mi corazón está confiado en ella. A mí me ha dado seguridad. En momentos en que tal vez nos hemos sentido como cansados, como decepcionados. Lo puedo decir en cosas del trabajo espiritual. Y Aura ha sido mi muleta. Me ha animado. Por eso la palabra de Dios dice que es mejor 2 que 1. Si uno cae, el otro lo levanta. Si uno tiene frío, esa parte me la sé, el otro lo calienta. Por eso es mejor 2 que 1. Por eso es mejor 2 que 1. Y si ustedes se dan cuenta, ¿qué cosa es un compromiso? ¿Qué es un compromiso? Un compromiso es algo que yo hago frente a Aura Rosa y me obliga a invertir en tiempo, en integridad. Mira, cuando Dios viene, nunca un hombre es más hombre o es realmente hombre que cuando se rinde a Jesucristo. Mira, es increíble. Hombres que no pueden decirle que no a unos amigos y prefieren dejar a la esposa tirada en una esquina, abandonada en una casa, que despreciar a unos amigos. Increíble. Hombres que no pueden ser íntegros y prefieren mentirle a la esposa antes que decirle que no al vicio. Hombres que están hiriendo el corazón de las esposas porque no renuncian al alcohol, o no renuncian a un amante, o no renuncian al afán del trabajo, y tienen trastocadas las prioridades de Dios, porque esta verdad no se ha revelado. Que el matrimonio requiere sacrificio. Me decía Aura Rosa ayer, ¿es un sacrificio ser fiel? Le digo, sí. ¿Sí? Cualquier señora puede, entonces para vos es durísimo ser fiel. ¿Es la naturaleza del ser humano? Sí. El corazón del hombre es engañoso y de continuo tira al mal. Eso dice la palabra de Dios. La manera de sujetar la carne es viviendo cerca
Ese es. Y decirle no a los amigos, no al vicio, requiere un compromiso de vos. Y por un tiempo requiere un esfuerzo tuyo de orar, de buscarte, de renunciar, de anhelar la santidad. Y Dios está probando tu corazón. ¿Cómo es que dice Jesús? Acuérdame que a mí se me olvida, el que quiere ser mi discípulo, tome su cruz. Y después, ¿qué dice? Niéguese. No dice yo lo voy a negar, no, niéguese, ese es trabajo tuyo. Negate a vos mismo. Y ahora sí, seguime. Esa negación continua de nosotros es algo que tenemos que hacer. Aquí hay mujeres machetonas, mujeres malcriadas, mujeres bandonas. No estoy hablando de la María del Socorro, estoy hablando en general. Las mujeres que son así, que quieren dominar a los maridos. No vino la Martita de Raúl. Y allá está la Martita, no, yo la quiero mucho. ¿Cómo ha cambiado la Martita? Raúl tenía 4 pelos, los 4 se los arrancaba cada rato. ¿Cómo ha cambiado la Marta? ¿Y por qué cambió la Marta? Se rindió a Jesucristo. Se rindió a Jesús. Hombres que por cualquier conflicto hacían maleta. Yo conozco uno que se fue en 2 años 16 veces de la casa. Y seguro que tenía una valija, uno sabe, si está yendo, está llegando, tenía una valija hecha. Son verdades que no le han sido reveladas, aunque las lea. Aquí no ha habido moteteros, ¿verdad? Necesitamos si ha habido alguno que me levante la mano. ¿Vos, Fernando, sos? ¿Quién es? Benito, o sea, ya está. Benito, cada pleito hacía maleta y jale. Y además que salía, además de que se iba, salía corrido y penqueado, además. ¿Verdad, Benito? Ahí era el combo completo. Y vos te das cuenta, ¿y por qué cambia nuestra manera de vivir? Porque nos rendimos a Dios. Por eso, ahí está, esa es la promesa de Dios. La tercera verdad que nos compromete es un pacto, el matrimonio. No es un contrato, fíjate. Y no es frente a los hombres, es frente a Dios. Cuando entendés esta verdad, que Dios juzga con un carácter santo el matrimonio, entonces vos comenzás a ver las cosas de otra manera. Yo conocí una vieja que decía: más vale un buen querido que un mal marido. Hasta que me alegraba yo porque era candidato a buen querido. ¿Cómo vas a creer que una madre le va a enseñar eso a una hija? Y te vas a la carta de Pablo a Tito y dice: las ancianas, las madres deben enseñar a sus hijos cómo amar a sus esposos, no dice cómo amar a sus queridos. Pero vos te das dando cuenta cómo el mundo va retorciendo todas las cosas de Dios. Cuando vos encontrás esta verdad de que el matrimonio es un pacto del cual Dios es testigo, comenzás a darte cuenta que vos no has pactado con tu esposa. Yo no sé por qué Dios le habla a los hombres. Poneme Malaquías 2:13, ¿no, Marina? Miren lo que le dice: y ustedes otra vez van a cubrir el altar con lágrimas, lloran y gritan, pero el Señor no volverá la mirada para ver sus ofrendas, ni las voy a aceptar con gusto. Y ustedes se van a preguntar: ¿y por qué? Porque el Señor ha visto que has sido desleal con la mujer de tu juventud. ¿A quién está hablando? Al hombre. ¿Por qué? Porque los hombres somos más cochinos, somos más corruptos, con más facilidad rompemos el pacto. ¿A quién le está hablando? A los hombres. Has sido desleal con la mujer de tu juventud, con tu compañera, con la que hiciste un pacto. Y Dios dice, después el Señor Dios de Israel aborrece el divorcio, y al que encubre al que encubre su iniquidad. Ahora fíjate lo que dice más arriba de la humanidad: tengan cuidado con su propio espíritu, no sean desleales con la mujer de su juventud. Dios aborrece el divorcio, y no es tan fácil que hablamos del divorcio como si fuera una cuestión legal. Y entonces, don Luis, hay que vivir sufriendo. Pregúntale a Dios. De entrada yo no te mandé a casarte a vos, ni te cogí al marido. Anda a preguntarle a Dios. Yo te puedo decir lo que Dios ya dice del matrimonio y lo que dice del divorcio. De tu corazón personal, hablarle a Dios en la noche. De cómo está tu corazón, hablarle a Dios en la noche. Que Él tiene la palabra exacta, Él tiene la medicina exacta. Pero aquí nos dice una verdad. Ahora, esta verdad, si no es revelada a nuestro espíritu, nosotros nos divorciamos a cada momento. Y finalmente, esta cuarta verdad: solo con Dios tenemos paz. Solo con Dios, toda la paz que anhelamos, toda la paz que queremos, la confianza que anhelamos tener,
no está ni en el excesivo trabajo, ni en las cosas que acumulamos, ni en las propiedades que tenemos, ni en los títulos que acumulamos, aunque es importante estudiar y capacitarnos todo lo que podamos. Pero no está la certeza de nuestra vida y nuestra confianza puesta en esas cosas. El Señor vuelve a decir en Juan 15:5, separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Esa es. ¿Quieren fruto? Vivan pegados a mí, porque el que vive conmigo lleva abundante fruto. Por eso es que Dios nos revela estas verdades. Nos cuesta entenderlas, porque pensamos que solo trabajando esforzadamente, sin límite, con su horario, levantándonos a las 7 de la mañana y llegando a las 10 de la noche y dejando a la familia abandonada, solo así podemos tener lo que anhelamos. No es cierto. No es cierto. Dios sabe que cuando honramos a nuestras esposas, cuando dedicamos un tiempo a Él, como que hoy le estamos dedicando aquí, Dios se compromete con nosotros. Porque dice que si buscamos el reino de Dios y su justicia, Él va a proveernos aquello que necesitamos. Estas son verdades de Dios para nosotros. No las enseña el mundo así. No las enseña el mundo así. Por eso estas verdades, si nosotros las practicamos, pueden transformar nuestra vida y pueden transformar nuestra familia. Si solo oímos y no practicamos, venimos a perder el tiempo. Que Dios los bendiga y buenas noches. Vamos a agradecer a Dios por las palabras, ¿verdad?, que hoy nos ha permitido escuchar a través de la charla de Luis Enrique. Le voy a pedir a Ludwig y a Delia que pasen para acá para que oremos a Dios y agradezcamos a Dios por esta bendición que hoy hemos tenido, porque hoy nos ha hablado claramente, ¿verdad?, el Señor. Y aquí lo importante, como decimos siempre, no es que conozcamos la palabra, sino que la hagamos realidad en nuestra vida, ¿verdad?, que la vivamos, que la experimentemos. Vamos a recibir a Ludwig y a Delia con un aplauso para que los escuchemos también.